Bueno, vamos a empezar con la sustentación de todo el taller 2, que era la continuación del taller uno. En esa parte pues ya tenemos como todo, como la retroalimentación que nos dice, donde teníamos como la parte de la normalización y donde tuvimos que hacer pues algunas correcciones. Entonces, por ejemplo, en esa parte donde decía que no teníamos la tabla check-ins, esta tabla se agregó y pues se corrigió como cada punto que nos dice que debíamos mejorar. Sí. El tema, por ejemplo, de las palabras compuestas, se le agregó el guión bajo. El tema de las secuencias, pues se le agregó para que se identificara que era una secuencia. Eh, el tema de los vuelos confirmados, pues, que estaba relacionado directamente en rutas, entonces se eliminó como esa relación. Y en general pues como todas las correcciones que se hicieron. Entonces vamos a mostrar como todos los cambios que realizamos sobre la base de datos y empezamos como con el diagrama. Entonces por acá tenemos, por ejemplo, todos los temas de los campos que eran tipo fecha, que ahí nos habías corregido porque lo teníamos en varchar, entonces los pusimos todos tipo date, tanto las horas como las fechas, y ya pues ahorita como en la ejecución de todo Las vistas. pues de todas las vistas y de todos los comandos, te vas a dar cuenta pues como sacábamos solamente la hora, así fuera pues tipo day. Agregamos la tabla check-ins, que esa no la teníamos y esa fue como una corrección, donde agregamos pues como todos estos campos que están acá y se relacionó con la tabla itinerarios. También Auxiliares. agregamos bueno, el tema de los auxiliares, que la teníamos mal pues la relación, ya lo relacionamos directamente con itinerarios. ¿Qué otro tema hay? Pues lo de las palabras de las Bueno, lo de secuencias. las palabras compuestas, por ejemplo, esta tabla de los confirmados la teníamos junta, entonces lo de ella fue pues separarla con un guión bajo. Le agregamos, bueno, y eso fueron como las modificaciones que nos habías pedido del taller anterior. Lo de, no sé qué más nos falta, lo de las fechas, lo de agregar lo del check-in y como mejorar como las relaciones. Por ejemplo, en la tabla de itinerarios, pues ya tenemos la relación con los vuelos confirmados, los pilotos, los copilotos y el avión. Y ya en la tabla rutas, que eso también nos lo habías corregido, rutas, ya solamente pues tenemos como la relación con el aeropuerto. Y ya por medio de los vuelos confirmados, o sea, ya la relación que fue el ID ruta en vuelos confirmados. Ya por medio de esta relación, ya así llegamos pues a la tabla rutas. Eso eran Sí, como eso las es todo. Ya correcciones. la sustentación a la primera vista. Bueno, y también nos habías corregido un tema en el perfil del desarrollador, Ah, que no teníamos esta parte acá, y ya pues se agregó también. Y empezar con el taller. ya, sí, ya sería empezar con el taller 2, que había que implementar como unos cambios, que era agregar el estado del avión y el estado en vuelos confirmados. ¿Qué más cambios acá? Bueno, entonces vuelvo y te muestro en el diagrama esos dos campos que agregamos, que fue el estado del avión, que quedó pues como un varchar y quedaron solamente pues esos valores que nos pedías ahí. Y en vuelos confirmados está el estado del vuelo, que ya sea programado, confirmado y todos los demás pues, estados que solicitabas. Entonces ya sería pues como explicarte la primera vista, porque igual pues acá volvimos a crear todas las tablas con todos los cambios pues que se habían realizado. Y lo del tema de las secuencias, que también lo teníamos pues sec y se le agregó todo el nombre completo para que se identifique que es una secuencia. Se agregó acá también el estado del avión, pues se agregaron como todas las modificaciones en todas las tablas, se insertaron todos los datos.
Bueno, también nos habías dicho que teníamos muy poquitos auxiliares, entonces se agregaron muchos más auxiliares y muchos más empleados. Se agregaron 1000 empleados y auxiliares se agregaron 345 auxiliares. Entonces vamos a mostrar como la ejecución de la primera vista. Bueno, entonces la primera vista decía que se desea asignar un avión a un vuelo confirmado. Para esto es necesaria una vista que dado el ID de un vuelo confirmado, busque los aviones que se encuentran en el aeropuerto de salida utilizando la hora estimada de llegada a esa ciudad, aeropuerto de otros vuelos, 2 horas antes de la hora estimada de salida. Entonces esa era la primera vista. Entonces, ¿cómo realizamos pues como toda la ejecución de esta vista? Entonces lo que hicimos fue hacer como primero un select para poder sacar todos los datos del origen, para poder sacar los aeropuertos de origen y las horas estimadas del origen. O sea, necesitamos como todos los datos del origen para compararlos con cada destino, para mirar por ejemplo quién estaba en el origen que necesitábamos y quién iba a llegar a ese aeropuerto que necesitábamos. Entonces por ejemplo acá pues traíamos como los campos del estado del vuelo, el vuelo origen, el nombre, pues como algunos campitos claves para lo que necesitamos. Debíamos hacer aquí inner join con rutas, itinerarios, para poder traer pues todos los campos necesarios. Entonces acá por ejemplo en esta partecita traemos, porque pues según lo que decía el ejercicio había que traer los vuelos que estaban programados y aparte los aviones que no tenían asignados, pues que no tenían los itinerarios que no tenían asignado ningún avión del aeropuerto origen. Entonces en esta parte validamos que se traigan todos los vuelos programados del aeropuerto origen hasta esta partecita. Entonces aquí está como todo ese tema. Y luego lo que hacemos es hacer un inner join para comparar con el aeropuerto destino. Entonces lo que hacemos es que me traiga todo lo que sea igual al aeropuerto destino y lo comparamos con este select que habíamos hecho. Luego lo que hacemos es bueno, porque es que ahí nos decían que tenía que ser 2 horas antes. Entonces lo primero que hacemos es garantizar que efectivamente la hora de salida del aeropuerto origen sea la misma fecha, la fecha de salida del aeropuerto origen sea la misma fecha de llegada del aeropuerto destino. Entonces aquí con esta partecita del lugar garantizábamos que esa fecha fuera igual. Entonces era lo que te decíamos ahorita, que utilizamos los campos day y ya con eso ya traíamos la fecha solamente, sin la hora. Y luego lo que hacíamos era validar lo del cálculo de las 2 horas, o sea, para garantizar que si por ejemplo mi vuelo salía a las 10 de la mañana, el de llegara, valga la redundancia, antes de las 10 de la mañana. Entonces por ejemplo acá tenemos el aeropuerto origen y traemos la hora de salida, y aquí solamente vamos a traer el tema de las horas porque no nos interesaba la fecha, y le restábamos la hora estimada de llegada del aeropuerto destino, o sea, aeropuerto de otros vuelos. Ahí garantizamos esa partecita. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es como algunos datos que sacamos para la ejecución de la vista. Entonces pues acá lo voy a separar para ponerlo día 1, para mostrar pues día 1. Entonces por ejemplo el vuelo 289. Entonces por ejemplo acá mira que nos trae 289 y acá nos muestra pues la fecha, y ya acá nos muestra la hora, que fue a las 2 de la tarde, la hora de salida del aeropuerto origen, y aquí nos trae el ID del vuelo del destino porque es de otros vuelos. Entonces este salía a las 2 de la tarde y este llega a las 12. Entonces ahí cumple con
con las 2 horitas. Bueno, aquí me trae la información del avión destino, pues porque el origen no, porque como habíamos visto pues acá arribita, eh, solamente estamos trayendo del aeropuerto, pues, de la información del origen, y los aviones no han sido asignados. Entonces acá pues podíamos ver que cumplía como con todas esas condiciones, la misma fecha y el tema de las 2 horas. Por ejemplo, mirando este 148, él no cumple, pues no trae ningún registro porque no cumple. Ya te voy a mostrar por qué. Porque por ejemplo, hasta acá, que no habíamos garantizado el tema de las horas, él me trae el 148, que es el origen, y me trae el destino, que es el 703. Entonces, por ejemplo, yo voy a mirar la hora que tiene el 148. Él sale a las 10 de la mañana. ¿Y a qué hora llega el destino? A las 7 de la mañana. Entonces, debido a esto se pasa pues como de las 2 horas. Entonces, por eso no nos muestra este registro cuando le agrego la parte de las horas. Porque hasta aquí cumplía con fecha, pero con horas ya no cumple. Otra validación que hacemos es que no cumpla con el estado. Debe ser el estado programado. Entonces, por ejemplo, el 845, si lo ejecutamos, él tampoco nos arroja nada. ¿Por qué? Porque si yo busco el 845, él tiene un estado confirmado, entonces por eso no debería aparecer como en la vista. No sé qué otra validación respecto a esta vista. Pues hicieron como varias pruebas con varios ID para mirar pues que generara la información y que efectivamente comparara del origen con todo el destino, que no fuera pues del mismo vuelo, porque no es lógico que un avión salga, digamos, de Olaya Herrera y llegue a Olaya Herrera. Entonces se garantizó como esa validación. ¿Qué más de esa vista? No. Ya sería una para Sí. con pero Bueno, yo voy a explicar todo lo referente a la vista 4. Nos habla que construye una vista que da un ID de un vuelo pasado confirmado, muestre pues como todo el listado del personal asignado a ese vuelo, los pilotos, los auxiliares de vuelo, y debe haber pues como la identificación de quién es el piloto, quién es el copiloto y quiénes son los auxiliares, ¿cierto? Aquí está. Entonces lo que hicimos fue pues hacer todos los inhibidores requeridos con las tablas base para traer toda la información que necesitábamos, donde buscábamos pues como el itinerario, la identificación del vuelo, los nombres de los pilotos, y pues traíamos los cargos correspondientes, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues la validación de que cumplieran por estado del vuelo confirmado, de las fechas anteriores, y que fuera esta validación es por la del estado y esta es por la de las fechas, ¿cierto? Para que traiga pues como tal los vuelos confirmados y los vuelos con vigencia de 30 días de antigüedad. Pues vamos a ver el primer ejemplo referente a la vista. Entonces este primer ejemplo me trae un ID de un itinerario que es el 199 con la identificación de vuelo que es el 665. El piloto de este vuelo fue Fabián Ortiz. Este es el ID correspondiente. El piloto fue Hugo Peláez. El copiloto fue Hugo Peláez. Y aquí está la identificación del copiloto y los diferentes auxiliares que tuvo pues como el vuelo con sus diferentes identificaciones de los auxiliares. Este pues cumple como tal por fecha, por la fecha del vuelo. Posteriormente podemos mirar este
6, en estado 6, perdón, con la identificación del vuelo 6, que trae un itinerario de 1610. Igualmente nos trae pues como el piloto, el copiloto y los auxiliares correspondientes. Y va a haber uno que como tal nos va a traer ninguna información, que este es el caso negativo, porque no nos cumple en el estado del vuelo, no nos cumple ni por estado de vuelo ni por las fechas, ¿cierto? Posteriormente, de esta forma pues como tal validamos que se muestren vuelos antiguos en estado que ya hayan sido confirmados y que tenga pues como 30 días de antigüedad. En esta vista 5, que es la de vuelos programados, que es referente a construya una vista que da un aeropuerto origen y un aeropuerto destino, muestre los vuelos programados desde el momento en que se está ejecutando el query hasta 2 semanas después, y debe mostrar el número del vuelo y la hora y la fecha programada de salida. Vamos a ver. Ok, entonces seleccionamos el aeropuerto. Bueno, entonces relacionamos las tablas de rutas e itinerarios y de vuelos confirmados para poder hallar pues como toda la información correspondiente. Con respecto a la vista 5, la vista 5 nos dice pues que hay que construirla enviándole un aeropuerto origen y un aeropuerto destino que muestre pues como todos los vuelos programados desde el momento en que se está ejecutando el query hasta 2 semanas después. Debe mostrar el número del vuelo, la hora y la fecha programada de salida, ¿cierto? Ok. Lo que hicimos fue pues hacer el linear join como casi todas las vistas de las tablas base que necesitábamos, es hacer el select de los campos como tal que queríamos y pues aquí estaba como la principal validación, que era que la fecha estuviera comparándola con la fecha del sistema actualmente. Estos 14 se refieren a los días, entonces que estuviera entre la fecha del sistema y la misma fecha del sistema más 14 días, para que tuviera las 2 semanas de más en la búsqueda, ¿cierto? Entonces, de esta forma le enviamos a la vista un aeropuerto origen y un aeropuerto destino. Este nos envía pues 2 ID de vuelos diferentes con estados diferentes. Mira que la fecha siempre es posterior a la fecha del sistema. Vamos a ver si ingresando 2 aeropuertos diferentes, qué información nos arroja. Ya volvió. ¿Qué está ahora? Ya volvió. Momento. Experimentando problemas técnicos. Listo. Retomamos. Por ejemplo, el ID del aeropuerto 45 y uno destino 78. Vamos a ver qué nos arroja. También nos arroja pues como 2 ID de vuelos diferentes, en estado de vuelo diferente. Las fechas mira que son posteriores, y así de esta forma, ingresando el aeropuerto origen y el aeropuerto destino, pues podemos ver qué vuelos están programados o qué vuelos van a estar retrasados pues correspondiente a la fecha, sus estados
la identificación, el aeropuerto de origen, el aeropuerto de destino y la fecha, como lo estabas pidiendo. Voy a explicar también lo relacionado a los explain plan. Los explain plan básicamente lo generamos para la vista 1 y para la vista 5, que son las vistas pues que tenemos como más concretas, debido a que pues, la vista 2 se nos presentó un inconveniente que más que vos ya sabes pues como al respecto. Este fue pues como el comando que generamos para crear el explain plan para la vista 1. De esta forma vamos a ejecutarla. Voy a explicar todo lo relacionado pues como con lo del explain plan. Pues aquí en el punto nos solicitas pues que sea el punto 2, 5 y 6. Nosotros realizamos realmente los explain de la 1 y la 5. Del 2 no pudimos realizarlo pues como por los temas que yo creo que ya conoces. Esto fue pues como lo que generamos, el código que generamos para crear el explain plan. Y lo de la 6, había un error ahí de redacción. Bueno, el de la 6, ahí está pues como el tema de la redacción. Y aquí ejecutamos, ¿cierto? Todo el explain plan, la indentación que hace, las tablas pues que visita, todo lo referente al costo y al tiempo pues que hemos hablado en clase anteriormente. Aquí también tenemos el explain de la vista 5, ¿cierto? Vamos a ejecutarlo, ¿cierto? Igualmente la indentación, tablas que visita y la forma como lo hace, el costo contra el porcentaje de la CPU y los valores, pues el tiempo que genera como tal. Ya Estefanía te va a explicar lo referente a lo del punto 3, y pues ya quedamos pendiente del punto 2 referido pues a lo que te conté anteriormente. Bueno, con respecto al punto 3, que era pues construir un procedimiento que permitiera el check-in de los pasajeros, y para esto se debía pasar el ID del vuelo confirmado, el ID del pasajero y el tipo de silla que tenía, fuera ejecutiva o económica, y que por cada check-in exitoso actualizara la cantidad de pasajeros en la tabla del vuelo confirmado dependiendo de la silla que tuviera. Y esta validación se daba si la cantidad de pasajeros no superaba la cantidad de sillas del avión asignado, y en caso de que fuera superior, el procedimiento simplemente se ejecutara pero no mostrara ningún error y tampoco modificara. Para este tema pues logramos como hacer pues como algunos avances, pero no nos quiso como ejecutar el procedimiento, pero de igual forma pues como te vamos a mostrar como lo que hicimos. Entonces creamos el procedimiento y le mandamos 3 parámetros, que era el ID del vuelo, el ID del pasajero y el tipo de la silla, que fuera económico o ejecutivo. Y aquí declaramos como las variables que requiere pues como la tabla check-in, que es el ID, el contacto de emergencia, el país, el email, el número de contacto y todo pues y cada uno de los campos que tiene esta tabla. Y aquí habíamos declarado un campo cantidad de sillas totales, que en este campito era como para calcular el valor, pues las sillas totales que tenía el avión. En esa parte, acá lo que hacíamos era como para poder asignar el vuelo que ingresara pues el usuario. Aquí hacíamos la parte que te mencionaba, que era para sumar
todo lo que tenía los asientos económicos más los asientos ejecutivos, para luego posteriormente comparar que si esa cantidad de pasajeros era menor que esa cantidad de sillas totales, pues hiciera el insert para el check-in y posteriormente actualizar en la tabla de itinerarios, que es donde tenemos pues la cantidad de los pasajeros, le sumara uno para ir como actualizando y cumplir con el punto el punto B, perdón, con el punto A, que por cada check-in exitoso actualice la cantidad de pasajeros. Luego pues tenemos acá como una condición que si esto no se cumplía, él mostrará pues que el avión ya no tenía capacidad. Entonces pues eso fue como lo que habíamos intentado hacer con este procedimiento, pero pues, ya por falta pues como de tiempo no pudimos como revisar mucho más a fondo qué era lo que pasaba. Y adicional aquí pues que se nos pasó, que lo decías pues como en las recomendaciones, y era como ejecutar pues las queries de las tablas bases para que pudieras como mirar los datos antes de ejecutar la vista. Entonces por ejemplo aquí que tenemos la tabla de vuelos confirmados, rutas, itinerarios, aeropuertos, para pues traer el destino y el origen. Y aquí pues otra vez volvemos a hacer eso, pero ya es para comparar con el destino, como ya te había explicado. Entonces por ejemplo acá te voy a mostrar lo que tenemos como en las tablas bases. Por ejemplo en la tabla itinerarios, entonces aquí tenemos como pues tenemos 2000 registros más o menos, donde pues está como todas las comparaciones de las horas estimadas, la duración, el ID del avión, el copiloto, los vuelos, el tema de las secuencias, la cantidad de pasajeros. También tenemos lo que era la tabla de vuelos confirmados, que también está pues como en la vista, donde está pues como los diferentes estados que se pidió para este taller, que era abordando, programado, confirmado, en vuelo, cancelado, entre otros. Y acá está pues como el ID de la ruta, que por medio de la ruta pues ya podemos traer el tema de los aeropuertos. Entonces aquí está por ejemplo el tema de rutas, donde traemos la información pues como de las rutas programadas, la cantidad de horas, la distancia que toma, la frecuencia, y el aeropuerto origen y el aeropuerto destino, que lo traemos de la tabla aeropuertos. Por ejemplo acá en la tabla nueva por ejemplo que creamos, que nos había faltado en el taller pasado, que era el tema del check-in, y acá tenemos como todos los datos pues del check-in, y ese lo relacionamos con el itinerario y con el pasajero. Y ya pues acá tenemos como el tipo, el número de silla, el tipo de silla, sea económica o ejecutiva, entre otros. Pues en cada tabla tenemos como información, pues le agregamos como muchos más registros. Y no sé aquí qué más nos quede faltando. No, ya como tal ya vamos a subir lo del No, los ya. videos de la explicación, los videos finales pues de referente a todo lo de los Postgres, artículos. de los artículos de Netflix y de Oracle Sharding, y ya quedamos como... Ya pues quedó faltando el tema del punto 2, que ese lo tenía asignado Zoraida, y pues como puedes ver solamente pues estamos enviando el video a nosotros dos. Entonces pues por Hasta eso aquí pues llegamos. no pudimos como dedicarnos a este punto, porque estamos realizando el resto de los puntos, pero de igual forma pues validamos. Listo, Muchas gracias. gracias.